Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, para opinarles, para enmarcarles cuestiones de actualidad con valentía y con rigor y en un ambiente general de libertades, porque esta no es una telepedro, como deducirán a lo largo del programa por los comentarios que aquí se produzcan, que están producidos en libertad de los que vienen a opinar, y en libertad porque no obedecemos las órdenes de Moncloa como algunos otros medios. Bueno, hoy hay una noticia que va a tener trascendencia, ya la ha tenido en el precio del petróleo, en la caída de las bolsas, porque Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques sobre Irán. Trump avisa que son ataques que están comenzando y que están planeando otros que serán aún más brutales. El ejército israelí ha confirmado que ha bombardeado decenas de objetivos relacionados con el programa nuclear iraní. Otro de los objetivos de los israelíes será acabar con la cúpula de seguridad del régimen ayatolá, del régimen iraní. Eso lo demuestran con el fallecimiento de tres personajes clave: el general Bagheri, comandante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, general Hossein Salami, y el general Gholam Ali Rashid, responsable de una base aérea muy importante que se llama Qatam Ol-Anbiya. Son imágenes distribuidas por el Mossad. En ellas se ve que este golpe no ha sido fortuito. Estaba preparado desde hace tiempo. Miembros de la inteligencia israelí se adentran en territorio iraní con drones. Reventaron las baterías antiaéreas de Teherán, allanando el camino a los más de 200 cazas israelíes. Que atacaron objetivos militares, nucleares y civiles. Israel ha golpeado a Irán eliminando al líder de la Guardia Revolucionaria, otros mandos militares y varios científicos relacionados con el programa atómico. También ha golpeado centrales donde se desarrollaría armamento nuclear. A targeted military operation to roll back the Iranian threat. Netanyahu, obsesionado con atacar Irán desde hace años, se escuda en que podrían estar a punto de conseguir la bomba nuclear. La Organización Internacional de la Energía Atómica acusó recientemente a Irán de no cumplir sus obligaciones. Israel se ha preparado para una respuesta de Irán, que promete venganza y un destino amargo para el país hebreo. Estados Unidos se desentiende del ataque y advierte al régimen iraní que negocie mejor si no quiere desaparecer del mapa. El ataque de Tel Aviv manda al traste las negociaciones en materia nuclear de Washington y Teherán, mientras que sumerge a Oriente Próximo en un futuro incierto. Y aquí hay dos datos que hay que mantener en el retrovisor. El primero, la última de las respuestas iraníes a un ataque de Israel fue muy leve, casi se negoció. Muchos drones enviados, todos ellos interceptados por la defensa de Israel sobre territorio israelí. Y la segunda de las preocupantes derivas de este conflicto es el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque ahora estamos todos expectantes ante lo que va a ser la respuesta iraní, quizás sobre territorio israelí o quizás por alguno de los puntos estratégicos por donde más petróleo circula en el mundo, el estrecho de Hormuz. Por ahí pasan millones de barriles a diario y cualquier problema que se pueda producir y que elimine ese punto de salida del petróleo del Golfo Pérsico, pues puede tener consecuencias económicas terribles sobre los países occidentales. En concreto, hoy los precios petroleros subían más del 13% y ha sido la primera reacción a la crisis. La semana que viene veremos el comportamiento de los precios petroleros, pero todo el mundo augura que va a haber un aumento de precios imprevisto. Nosotros veníamos, por ejemplo, hoy en España de una inflación en mayo del 2% gracias a la contención de los precios energéticos. Si eso cambia, pues podemos volver a un escenario inflacionista más o menos grave y podemos tener una afectación bastante seria de lo que es nuestra capacidad económica, porque este es un
un ingreso, el que supone el petróleo importado, que nos condiciona en todo lo industrial y también en todo lo que es el consumo de los ciudadanos particulares. Así es que atención a este tema en los próximos días y o semanas, porque podemos salir de ese escenario fácil en el que los precios petroleros iban a la baja y más o menos nos daban un alivio. Bueno, y hoy ha pasado algo en España que no pasaba desde hace 30 años. Lo ha conseguido Mónica García, médico y madre, ya saben, la ministra, ha conseguido una huelga de médicos por la reforma del Estatuto Marco de los médicos en la Seguridad Social española. El colectivo médico en su conjunto dice basta y ejerce su derecho a la huelga. El paro nacional ha sido convocado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y por el Sindicato Médico Andaluz. Se manifiestan en contra de la reforma del Estatuto Marco de Mónica García y por un estatuto propio. La profesión considera que el borrador que se filtró no hace sino empeorar las condiciones laborales. Denuncian que Sanidad trata de mantener el trabajo semanal del médico en 48 horas, sin contar guardias, en lugar de las 37,5 que ha aprobado el Ministerio de Trabajo. Denuncian que las guardias de 24 horas son incompatibles con la salud y con la conciliación y que además se siguen pagando por debajo de la hora ordinaria y que para más INRI estas no computan como tiempo trabajado de cara a la jubilación. Por último, denuncian que el Estatuto Marco les mantiene en una mesa de negociación en la que otras profesiones sanitarias deciden sus condiciones. Señalan que el Gobierno pretende, además, mantener a los médicos en la sanidad pública por la fuerza con dos medidas. 1. Impidiendo que los recién salidos del MIR puedan ejercer en la privada hasta que cumplan 5 años de ejercicio tras la residencia. Y 2. Prohibiendo que los altos cargos, como por ejemplo los jefes de servicio, puedan compatibilizar con la privada. La situación es crítica. No podemos seguir trabajando 24 horas seguidas en régimen de esclavitud. No se puede pedir a la población que trabaje 37 horas y a los médicos que trabajemos como mínimo 48. Los médicos se están empezando a ir, los médicos están dejando el trabajo, los médicos están emigrando. El déficit de profesionales es alarmante y obliga a las plantillas a trabajar mucho más para cubrir las necesidades asistenciales. La falta de médicos radica en las malas condiciones del colectivo, que obligan a los profesionales a marcharse a la medicina privada o directamente al extranjero en busca de prosperidad. De cada 10 que se marchan, solo entran 3 nuevos al Sistema Nacional de Salud. Un hecho especialmente sangrante teniendo en cuenta que España es el cuarto país de la OCDE con más médicos en realidad. Pero las condiciones de la pública, con una temporalidad del 45% y con gran precariedad, no son atractivas. Por todo ello, los médicos apuestan ahora por romper con el Estatuto Marco y por aprobar un estatuto del médico que atienda a las particularidades de la profesión y que le permita negociar sus propias condiciones con la Administración. En definitiva, piden los mismos derechos laborales que el resto de profesiones. Permítanme que les haga una consideración. Si tenemos ideas compartidas, ustedes y nosotros, ¿qué tal si le dan una pensada a entrar y formar parte del Club de Amigos del Toro TV? Es muy simple, muy sencillo. Hay que llamar al teléfono que aparece aquí en pantalla, 91 616 2464, y en 5 minutos lo tienen resuelto. Nos estarán apoyando porque este medio de comunicación tiene la voluntad de ser la correa de transmisión de esas ideas compartidas hacia el conjunto de la sociedad española, donde hay territorios en los que si no es por medios de pago no se nos puede ver, por ejemplo, ¿no? Bien, en el Club de Amigos pues están pensando argumentos para proponerles material de carácter cultural que les pueda parecer adecuado y al que pueden asistir. Por ejemplo, el jueves día 19 tenemos por la mañana convocado un desayuno con Luis del Pino y su equipo para comentar toda la actualidad política, social, económica, lo que ustedes quieran. Ahí vamos a estar muchos de nosotros. La cita es a las 10 de la mañana, aquí en la sede de Radio Libertad, Modesto Lafuente 42. Es una buena oportunidad para que Luis del Pino les firme su último libro, Yo el difamado, si es que no lo tienen, pues ya les informo de que es el último libro de Luis del Pino. Y por la tarde
tendremos a las 7 de la tarde a Fernando Paz, historiador muy querido por todos ustedes, que regresa para hablar de España, Europa y Trump, una interesante actualidad de la que van a salir conclusiones muy interesantes. Y para los que nos siguen desde Barcelona y su área metropolitana, pues hay una propuesta en marcha, y es que el miércoles día 25 se acerquen a almorzar y a mantener un coloquio con dos personajes de esta casa, Julio Ariza y José Javier Esparza. Para inscribirse en estas actividades hay que darse de alta, y eso es muy simple si se acuerdan del mismo teléfono que les di antes, porque hay que llamar y reservar una silla o dos o tres o las que quieran en esos eventos. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando tú más las necesitas? La mañana y la noche. Entonces es cuando la luz se dispara y la factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar alejado de tu domicilio, donde eso durante el día, y luego las usas cuando más te conviene. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte porque se pueden aprovechar de estos parques de generación solar que están lejos del domicilio. Únete a los cambios y protégete de las subidas de la luz. Para ello hay que llamar al 980 28 12 o entrar en comunidadsolar.es. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y enseguida abrimos la mesa de análisis político. Nuestra mesa de análisis político, don David Gómez, abogado, expolítico. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Se nos ha quedado un viernes magnífico. Vaya semanita. Bueno, ha sido una semanita de traca. Vaya semanita para Sánchez. Ahora tiene el PSOE en demolición y la Moncloa rodeada en llamas. Sí, desde luego. Bueno, menuda situación. A ver qué sabe hacer nuestra oposición y a ver qué sabemos hacer los ciudadanos, que tenemos que movernos y tenemos que hacerle ver a Sánchez que queremos que salga de la Moncloa. Por la vía que sea, puede hacer muchas cosas Sánchez. Puede convocar elecciones, no lo va a hacer. Ayer lo decía, quiere aguantar hasta el 27. Puede decidir que le van a venir muy malas cartas de los juzgados, del Supremo sobre todo, que la imputación de Begoña Gómez pues algún día va a terminar en algo parecido a lo del fiscal general del Estado y que a lo mejor pues es sabio y prudente que eche un paso atrás, que dimita y que pues decida qué ministro de su gobierno puede ser presidente, que supere un debate de investidura y capear como suele decirse. También puede decidir no hacer nada, como parece, pedir perdón con la boca pequeña, luego hablaremos de eso específicamente, y hacer como que él no sabía. Eso no se lo cree casi nadie, es un mal consejo, entiendo yo, porque él entra en una fase agónica, puede durar más o puede durar menos, pero de ahí no se sale vivo, de ahí no se, y yo creo que alguien se lo dirá a Pedro, a pesar de que Pedro, ya le vieron ayer, todo con un maquillaje que profundizaba sus aristas, para mandarnos un mensaje. Está muy afectado, Pedro está muy afectado. Bueno, afectado o no, el informe de la UCO es casi un mandato, salvando, ya me entienden, la diplomacia habitual en estos casos, para que su señoría, el juez instructor de la causa, Leopoldo Puente, se anime a investigar quién estaba en lo más alto de la cúpula, si había o no había financiación irregular de la cual se beneficiaba, se dopaba el Partido Socialista. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ya ha hecho saber que ellos no descartan investigar una posible financiación ilegal del PSOE, pero que van a tomar o no esa decisión después de que pasen a declarar por el Supremo tanto Santos Cerdán, su declaración está prevista para el día 25, como Koldo y Ábalos, que han pedido al juzgado que se retrase
su declaración, porque antes tienen que ir esos elementos de la administración pública que permitían supuestamente el amaño de contratos. Así es que estamos ante un nudo que no hace presagiar nada bueno. Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que les tengo que contar aquí es algo relevante, y es que Santos Cerdán dimitió ayer de sus cargos en el PSOE, pero no ha presentado su petición de baja del Congreso de los Diputados. Durante el día hoy, viernes, podía haberlo hecho, no lo ha hecho. Y esa es la razón por la que el magistrado instructor del Supremo le apremia a que comunique al Supremo si lo piensa hacer y cuándo lo piensa hacer. Porque, claro, él tiene el privilegio de declarar voluntariamente, que es lo que se suele hacer con los aforados. Se les puede proponer. Ellos pueden decir sí o no. En cualquier caso, el magistrado necesita saber si para la declaración prevista para el día 25 él va a formar parte de la Cámara de Diputados o habrá presentado ya la dimisión, con lo cual perderá ese privilegio. Eso está bastante claro también. Bueno, vamos a ver esos señalamientos de Sánchez, pues como número uno de la trama de corrupción de la financiación ilegal del PSOE. Pero lo cierto es que no existía ningún indicio. Esta mañana, como decía, han aparecido esos indicios y son evidentemente indicios graves. El presidente del gobierno, además de pedir perdón, ha asegurado que desconocía lo que ocurría dentro de su partido y salpicaba su núcleo duro, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. La UCO, en su informe entregado al Tribunal Supremo, detalla que a pesar de que el 12 de julio de 2021 fue cesado en su cargo Ábalos, abandonando Koldo también su puesto de asesor. Los investigadores detallan que la relación de Koldo con miembros del Ministerio de Transportes no se vio interrumpida, haciendo uso de esta para seguir velando por los intereses de LIC, una de las constructoras. Los agentes aseguran que Koldo habría intercedido ante algunas de las personas encargadas de la toma de decisiones de diversos estamentos dependientes del Ministerio, para presuntamente lograr favorecer a determinadas empresas. Ábalos fue apartado del gobierno por el supuesto cobro de mordidas. Tanto él como Koldo se estaban haciendo ricos de forma irregular. Sánchez no lo sabía. Muchos encuentros que mantenían los actores de la supuesta trama eran en el propio ministerio. Así lo recoge el documento de la Guardia Civil. Asimismo, habría sido el hecho de que Koldo y Ábalos hubieran podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas a espaldas del partido, lo que presumiblemente habría originado su cese en verano de 2021. Sería por esto por lo que José Ruz, uno de los empresarios de la trama, alegó que dejarles fuera del baile no sería conveniente para el PSOE. Adicionalmente, resulta también de interés el hecho de que el PSOE hubiera podido hacer público en el sector de la construcción dicho aislamiento a determinadas empresas. Santos Cerdán, el hombre de confianza del presidente y parte activa de la supuesta trama a la hora de hacer y deshacer contratos y presuntamente cobrar comisiones ilegales, ¿jugaba a sus espaldas? En una conversación entre Koldo García y Santos Cerdán, el exguardia de seguridad le explica cómo funciona el sistema que utilizaban para blanquear las comisiones, y deja caer que eso lo ha aprendido de los ministros, que supuestamente también lo hacían. Koldo tiene grabaciones ocultas para tumbar al gobierno y mucho más. La UCO intervino las que guardaba en casa, pero hay cientos más en un lugar seguro al que ni se acerca. Grabó al nivel de Villarejo. Como dice el presidente, ¿no había indicios o se pretendían ocultar? Bueno, yo les tengo que contar a ustedes lo que me llega. Otra cosa es que me lo crea o no, pero les tengo que contar que en el PSOE hay una gran preocupación porque esperaban que Santos Cerdán entregase hoy a su renuncia al cargo de diputado y no lo ha hecho. Don David. Bueno, si no lo hace, ya tendría 2 diputados menos el Partido Socialista, es decir, le está poniendo en un brete si eso no lo hace. Pero es decir, a lo mejor no le interesa, porque quiere ser juzgado por el Tribunal Supremo. Me voy al grupo mixto con Ábalos, vuelven al coche, ¿ves? Vuelven otra vez juntitos. O sea, al Peugeot solo les falta, pues le falta uno más, que es, o sea, del coche están todos metidos ya en el ajo, menos el presidente del gobierno. Es decir, solo falta él, es decir, de todos los que iban en aquel Peugeot. Pero hay que decir una cosa sobre este informe, que yo creo que tenemos muchos y que ha circulado por redes estos días, etcétera, etcétera, pues hay que decir que está muy bien hecho. Es decir, yo como letrado, que he visto alguno de estos, bastantes en mi profesión, hay que decir que está muy bien estructurado y está muy bien afilado. Es decir, no es el típico informe de la UCO que puede en algún momento tener alguna laguna donde el abogado puede meter el diente y salvar a su cliente. Es decir, aquí hay que decir que bueno, yo no me he podido leer el auto entero, pero bueno, buena parte de él, y está bastante bien estructurado, y además es que no o sea, abre el abanico, o sea, no le cierra, le abre el abanico a buscar quién dirigía la trama,
si se sabía o no se sabía. Incluso abre el abanico a investigar una presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Es decir, siempre habla de la gerencia del Partido Socialista y tal. Es decir, y luego lo que a mí me llama poderosamente la atención, es decir, que si estos 4 señores, Koldo, Cerdán, Ábalos y Pedro Sánchez, iban todos juntitos en Amor y Compañía en un Peugeot, el señor Sánchez no supiera nada de esto, porque encima es que eran sus manos derechas, o sea, no es que fuera cualquiera, es decir, es gente que estaba muy cerca de él y que por acción o por omisión Sánchez tenía que enterarse. Además, permíteme que diga, es decir, el presidente del gobierno no se puede enterar a lo mejor de algo que ha ocurrido en Murcia y que le llega tarde, pero de una cosa que está en su entorno y está en el entorno de Moncloa y en el entorno de un Consejo de Ministros y en el entorno de un Congreso de los Diputados, siempre se habla. Y en el momento que los medios de comunicación publicasteis que existían estos rumores de que parece que había, de que hace ya muchas semanas, yo si hubiera sido presidente del gobierno lo hubiera llamado primero a careo. Lógicamente no me iba a decir que sí, seguramente hubiera negado la mayor, pero hubiera mandado a alguien a decir, oye, entérate de esto, infórmame de esta situación, y en el momento que yo me hubiera enterado y que alguien con solvencia me dice que esta situación está siendo como es, hubiera pedido el cese inmediato de este señor o lo hubiera destituido. Pero lo que no puede ser es salir el otro día, como si fuera una plañidera, en medio de un velatorio, en fin, perfectamente maquillado, a pedir perdón a los españoles. No, es que aquí pedir perdón no vale. Si es que él mismo se lo dijo a Rajoy, le dijo a Rajoy, es que pedir perdón no vale. Claro, entonces, pues oye, usted no pide perdón, tome cartas en el asunto. No es una cuestión de decir es del Partido Socialista y no es del Gobierno. No es así. Es decir, el Gobierno hoy por hoy es el Partido Socialista. Entonces, la responsabilidad es suya, porque él es el secretario del Partido Socialista y además es el presidente del Gobierno. Por lo tanto, si esa responsabilidad es de él tiene que asumir esa responsabilidad, como se le ha pedido a otros muchos políticos durante mucho tiempo, presentar su dimisión y poner paz y gloria a esta situación. Con lo cual, entiendo que el informe de la UCO va a dar mucho de qué hablar y seguramente estemos ante la punta del iceberg. Ya sabes que siempre digo, Xavier, un momento indiciario de las investigaciones, sí, que como decimos los abogados, un momento indiciario de las investigaciones, de esta en concreto, que es una pieza separada, y que nos dará mucha bola. Ojo, cuidado con Koldo, que el tío era el chico de los recaos, pero no dejaba cabo suelto. Ha grabado a todo el mundo y entonces, claro, está todo el mundo. Yo me atrevería a decir que tiene grabaciones de muchísima gente en situaciones muy complejas. Entonces, se está guardando esto, como ya hemos hablado en esta casa, como una cuestión, pues eso, de tener en la recámara para curarse las espaldas o para un posible pacto con esa fiscalía que dirige Sánchez. Veremos. Eso dependerá del trato que le dé el PSOE, supongo. Bueno, permítanme que les presente a don Manuel Pino, ya le conocen todos, eminente jurista, vicepresidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Todo bien? Muy bien. Vaya semanita, ¿eh? Sí, vaya traca. Es una semana muy movida, con muchas noticias, con mucha tensión. Estábamos hablando de que está señalado Pedro Sánchez, de que anticorrupción valora, estudia, no es un hecho. Quiere esperar a las primeras declaraciones, la última andanada 23, 24, 25 para empezar una investigación sobre financiación ilegal del PSOE. Desde que empieza todo este circo de las comisiones, desde las mascarillas, han aparecido, Javier, siempre cifras que no se sabe el destino final, porque hablaban de unas comisiones en la compra de mascarillas del Ministerio, donde era titular Ábalos, que hablaban de 5 o 6 millones de comisiones, y luego no se vieron el destino final de esas comisiones. Imagino que con las investigaciones que está haciendo la UCO y las que haga el Poder Judicial cuando le toque, pues darán luz a todo eso que está pasando, ¿no? Pero no solamente ahí ha quedado la cosa, es que también había un tema sistémico en la contratación pública, que no es nuevo de ahora, ¿eh? Esto no es solamente del PSOE. Aquí la adjudicación de contratos públicos han tenido responsabilidades todos los partidos, no hay que ninguno, y ha sido una forma de financiar, que se pueden financiar los partidos y que pueden las constructoras hacer donaciones, pero lo que hagan que sea transparente a todos y que se sepa si uno dona a un partido X dinero con la ley de donaciones, que sea transparente y que se sepa que se dona. Lo que no tiene sentido es que determinadas constructoras amañen los contratos para que sea beneficiario de una licitación, sepa que le tienen que dar esa obra porque
han buscado una fórmula de prepago, adjudicarle la obra, como ha salido claramente en esto. Entonces, el tema es muy gordo. ¿Qué pasa? Que eso, todo lo que pagan... todo lo que ha salido siempre de este tipo de cosas ha sido que el que ha pedido para el partido se ha llevado una buena tajada, pero todos pedían para el partido como justificación de la adjudicación de las obras, porque la democracia es muy cara y la vida de los partidos es muy cara. ¿Que este sea el caso? Pues no lo sé, tendrá que seguir investigando. Bueno, ¿no? En este caso lo que queda claro es que Santos Cerdán, según dice Koldo a Ábalos, es un señor que metía mano en eso que tenía que llegar al partido presuntamente, y que ha mejorado su patrimonio particular considerablemente, que ha conseguido que una constructora de las beneficiadas le pague un alquiler caro en el centro de Madrid, en fin, que no está nada claro. Vamos con eso de la financiación ilegal o la presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Bolaños la niega, pero hay grabaciones que señalan claramente, oye, luego te llamará la jefa de contabilidad del partido para, ya sabes, para pedirte el impuesto. El informe que ha trasladado la UCO al Tribunal Supremo contiene por primera vez la prueba de que el Partido Socialista estaba detrás del presunto cobro de mordidas por adjudicaciones públicas. Según apuntan los agentes, Ábalos, Cerdán y Koldo García amañaron adjudicaciones de obra pública en favor de Acciona, a cambio de mordidas que superan el 1.000.000 de euros. Para ello contaron con la ayuda de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el director general de Carreteras, Javier Herrero. La UCO demuestra con mensajes entre Koldo García y Javier Herrero cómo Herrero participó en el amaño de una adjudicación en La Rioja, también en Asturias, y presionó para manipular otra en Sevilla. En uno de los mensajes que se adjunta en el informe, Koldo avisa a Herrero de que le habían pedido su teléfono desde la gerencia del PSOE y le avisaba de que le iban a pedir un impuesto. Se lo dará alguien seguro, solo es por decirte, nada más. Creo que te van a pedir el impuesto. La Guardia Civil señala que horas más tarde, Koldo García le pregunta cómo ha ido y el director general de Carreteras le contestó que había enviado un formulario pero no había especificado la cuantía. Con este mensaje, según la UCO, se deduce que desde la gerencia del PSOE se pidió a Javier Herrero que realizase algún tipo de aportación económica. Pese a los mensajes y pruebas que aporta la UCO, Bolaños asegura que dentro del informe no existen pruebas de tal delito. En ninguna de las líneas de esos 490 folios de informe de la UCO, en ninguna hay ningún indicio de una posible financiación irregular del Partido Socialista, en ninguna. Y Óscar López sugiere que la UCO habla de la cuota del partido. Quiero aclarar que en el Partido Socialista hay una cuota voluntaria que pagamos todos los cargos públicos y que a diferencia de otros partidos donde ha habido sueldos y sobresueldos, aquí es al revés. Aquí de tu sueldo aportas voluntariamente una cuota al partido. Entiendo que se refieren a eso y que por ahí podrían venir las sospechas. Ya, hay muchas interpretaciones sobre eso del impuesto. Algunas de ellas pues casi los equiparan a los numerarios del Opus Dei, pero no creo yo que vaya por ahí lo del impuesto. Y no. Vamos a ver, las comisiones y la contratación pública ha sido un tema que ha dado muchos escándalos en la vida democrática del país. Acuérdate el discurso y la discusión que hubo en el propio Parlamento de Cataluña, cuando le dice Maragall a los de Convergencia su problema es el 3%, es decir, el 3%, y luego se ha acreditado que cobraban el 3% por y más por cualquier obra que adjudicaran en el territorio de la comunidad autónoma catalana. Entonces, claro, esto no ha salido ahí. Si nos vamos a otro sitio, ¿qué ha pasado en Valencia con lo de los temas estos de adjudicación de las ITVs? Pues también que pagaron una extorsión. ¿Qué ha pasado? La contratación pública ha ido unida a la financiación de los partidos, las malas prácticas de la contratación pública, porque no hay una ley transparente y porque tiene que haber, insisto, en un sistema de donaciones a los partidos, con una ley de donaciones donde se pueda donar libremente a un partido o a otro, al que te dé la gana, y lo digas, lo metas en tu cuenta, te lo deduzcas. Yo he donado para la actividad democrática a este partido esto, como empresa de mi cuenta de resultados, y no debería pasar nada. Pero como todo va en estas oscuridades, es un tema no nuevo, un tema que es recurrente y se sigue utilizando, y parece ser que aquí, porque lo que dice también Aldama, que había constructoras, Aldama presentó una lista
Una lista que tenía coldos de las obras que se iban a hacer, los sitios que se iban a realizar y que había que adjudicarle a unas empresas más o menos amigas. Y eso pues reconoció con una prueba caligráfica en el Supremo que la lista era de Coldo, ¿no? Y Coldo tenía esa lista. Porque iba a tener... Claro, pero al final el perito calígrafo dijo, no, esa lista de obras era una lista de obras que se van a adjudicar en el ministerio donde estaba el ministro y estaba Coldo de asesor del ministro y que querían conseguir prebendas para indicar a quién había que adjudicársela, y eso parece que estaba ahí, ¿no? Sí, las cuantías, los porcentajes, pues ellos sabrán que eran pícaros y se lo llevaban. Lo que sí también está claro es que han llevado bolsas de dinero a Ferraz, 2 señoras. Y eso ha quedado claro y acreditado, lo han repetido y lo han dicho sin esconderse. Yo llevé 2 bolsas de dinero por este importe. 90.000 euros. Exactamente, 90.000 euros. Bueno, pues vamos a ver esta auditoría que Sánchez ha dicho que va a ser, no sé quién va a ser la auditoría como solución a su problema, para que diga que no, que todo está claro, que tal y que cual. Pues no sé. De todas maneras, aquí hay dos hilos que tenemos muy descontrolados. En primer lugar, ¿qué les pasa a los que pagan? Nunca le ha pasado nada a uno que pague. Ahora vais a ver cómo la AUCO le ha pedido 5 expedientes de obras al Grupo Acciona, que es un grupo muy relevante, muy grande, una empresa que cotiza en el IBEX. En Acciona dicen que lo van a estudiar, que lo van a auditar, pero que la persona responsable de esos supuestos pagos ya la cesaron. Y entonces, ¿a quién se lo comunicaron? ¿Se fueron a juzgado? No, ¿verdad? Nunca ha habido repercusión para los que pagan a la política utilizando estas vías tan torticeras. Tampoco ha habido repercusión nunca sobre un técnico de la Administración, sea el director general de carreteras o la de Adif o los de la mesa de contratación. No sé dónde se hace la trampa, pero claro, venimos de un mundo en el que esto sale gratis para algunos y eso se tiene que acabar. Efectivamente, sale gratis para algunos, para aquellos que donan, pero claro, efectivamente, como decía Manuel, nunca se ha afrontado ese melón de la financiación de los partidos, nunca, siempre estamos con el tapadillo de dame de la obra del 3%, de tal. Yo recuerdo en alguna ocasión que en el diario español el concejal de urbanismo se llevaba siempre un tanto por ciento de las obras que adjudicaba, ¿no? Esto estaba siempre en el diario de los españoles. Entonces, claro, vemos cómo en la actualidad ocurre, pero es que en este caso concreto, es decir, no solo la UCO apunta a esa financiación, pero no solo apunta por eso, sino porque lo dicen con claridad meridiana muchos de los audios. Es decir, te van a llamar, te van a pedir el impuesto, pase usted por caja, llámelo usted como quiera. Sino que se van cumpliendo cosas que ha dicho Aldama. No le digo que sea este señor precisamente un tío muy sincero, pero muchas de las cosas que ha dicho hoy se están cumpliendo. Es decir, esa financiación, esas mordidas, esas cuestiones se están viendo cómo se constatan en esos audios. Con lo cual, yo entiendo la necesidad de financiación de un partido, pero no puede financiarse bajo ningún concepto de una forma ilegal. Es decir, y es verdad que aquellas empresas que hacen estas prácticas normalmente salen de rositas, nunca se les dice nada, o sea, hasta ahora nunca se les ha dicho nada en cuestión de financiación de los partidos, pero sí que es cierto que los partidos que se supone que deben de ser inmaculados, ¿no? Debe ser como la mujer del César, no solo serlo, sino más parecerlo, pues desgraciadamente estamos acostumbrados a que no lo sean. Y tampoco los funcionarios han tenido repercusión alguna. Claro, efectivamente. Entonces nos encontramos en una situación en la que todo apunta a una presunta financiación ilegal del Partido Socialista, que apunta ahí, se apunta en esa dirección. Y bueno, pues lo que no sé es a qué está esperando Sánchez a presentar su dimisión de forma inmediata, porque la responsabilidad que él tiene de 4 caballeros del Zodíaco que iban en su coche, en aquel Peugeot, él es el único que de momento que no está tocado, pero veremos a ver a dónde llega esta investigación, ¿no? Porque además yo creo que la UCO, después de todo lo que se le ha dicho, se le ha hecho, en fin, de todos los fontaneros y cosas raras que han ido ocurriendo durante este tiempo, entiendo que la UCO va a hacer un trabajo espectacular, que ya lo ha hecho, como he dicho antes, con este auto, que es un auto, vamos, impecable. O sea, este informe de la UCO, perdón, es un informe impecable. Entonces, es que volvemos al punto de inicio de todos los asuntos que hemos tocado durante todo este tiempo de este gobierno. Es decir, vamos a seguir viendo más. Es decir, esto nos va a seguir dando tardes de gloria, si se me permite la expresión, y tardes de auténtica locura en el Partido Socialista y en Moncloa. Entonces, yo, vamos, no sé qué pensarán los militantes socialistas, pero desde luego se van a cargar el partido. O sea, el PSOE se le van a dilapidar. Es decir, yo creo que los varones, si es que existen o queda alguno, debería de poner ya las piernas encima de la mesa y pegar un
un puñetazo y decir, oye, se acabó, usted se marcha, porque si usted no se marcha a mí me arrastra, y arrastra a toda mi gente y arrastra a un partido. Recordemos que en muchos países de la Unión Europea ya no existe el Partido Socialista precisamente por estos follones que han tenido internos, ¿no? Entonces, bueno, puede ocurrir que arrastre de una forma tremenda al Partido Socialista, entonces yo no sé a qué espera la militancia. No lo sé. Lo que sí es claro que es un desprestigio para la democracia española. Absoluto. Y para la imagen de España país en el escenario internacional. Esto es una cosa absolutamente escandalosa. Es que nos estamos pareciendo, con el debido respeto, a los italianos. Los que dan y los que reciben, tan responsable es el que da como el que recibe, porque el que da, pero luego a mitad del camino en el contrato, aunque haya puesto precios tal, luego vienen los reformados, no sé cuánto, y ya como ha dado, pues hay que tragarse ya todo lo que diga el reformado del contrato para sacar buena ventaja de lo que hemos pagado. Entonces es una mala práctica que hay que acabar con ella. Y además es que no es nueva, es que es una práctica que no es nueva. Que el hilo negro. Que no es nueva, Javier, no es nueva, eso hay que acabar con ella. Y poner una ley de donaciones en la que tú tengas la libertad de donar un dinero de tu cuenta de resultado a quien te dé la gana, para la democracia, lo que quieras, y te lo puedas descontar como gasto, ¿no? Y dicho esto, el tema de Sánchez y de todo esto, lo que no puede ser Sánchez es llegar con una moción de censura, con los enemigos de España y con los herederos de ETA, a decir que van a regenerar, que la moralidad pública, que aquí tiene que haber una regeneración democrática, que se acaba la corrupción, y él tape todo esto, porque él, con esa cara de ingenuo y de parecía un dolorido en un entierro, en esa rueda de prensa, bueno, él es un falsario, él es un mentiroso sistemático de origen. Engañó al pueblo español con su tesis doctoral, un engaño. Engañó con sus programas electorales, que no cumplió ninguno. Hizo cosas que no le había comprometido con la ciudadanía que le votó, cosas que le han obligado a sus ansias de poder. A su propio partido, con las urnas. Ha hecho barbaridades como el tema de la amnistía, de modificar el Código Penal, con el tema de la malversación, con la de sedición. Ha hecho todo, como lo ha dicho el informe de los juristas en la Comisión Europea. Le ha dicho, señor Sánchez, esto que usted dice de la amnistía no es un tema, como dice su exposición de motivos, para pacificar un tema. No, mire usted, esto es un tema de oportunidad política suya. Y de usted, interés particular. Interés particular, ha dado un trueque de decir, le doy la amnistía porque usted me dé los 5 votos para yo gobernar y tener la gloria del poder en España. Y ese es el tema. Y eso es lo que ha dicho la propia comisión, que ya veremos lo que pasa con la sentencia que uno de estos días nos va a brindar el Comité de Garantías Constitucionales nuestro. Ya no sabemos cómo va a salir, ¿no? Pero bueno, ya tiene ahí un aviso de la Comisión, de los juristas de la Comisión Europea, de lo que dice. Sánchez ha mentido, ha ocultado todo esto. Cuando Sánchez echa a Ábalos y a Koldo, sabía que esto existía. Claro, ¿Por qué los echa? ¿Por qué los echa? Claro que lo sabía. ¿Por guapos? ¿Por feos? No, ¿Por qué los echa? sabía. Sabía que había unas malas prácticas que no quiso tolerar. Pero claro, no las resuelve haciendo una auditoría de verdad o auditorías tipo el ministro que hizo la auditoría, que estaba todo impecable, todos los contratos y todo. El ministro Puente te dijo que estaba todo impecable en el ministerio, que llegó arrollando con una auditoría que encargado. Todo un cuento, todo poses teatrales, ¿no? Pero la verdad es que él ha tapado eso. Y luego lo recupera y lo echa y luego lo recupera diputado. Y luego han salido también WhatsApp, que lo echa de menos, que no sé cuánto, que trabajamos bien con él y tal. O sea, que ha seguido con una complicidad tremenda. Pero es que pone al otro de la trama del Pujol, lo deja de encargado con el mismo cargo, secretario de organización del partido, y lo ratifica en el Congreso de Sevilla, y lo pone también de secretario de organización del partido. ¿Para qué lo pone? ¿Porque no sabía nada? ¿Porque lo ha sorprendido? Hombre, vamos, bueno, lo pone para limpiar el partido, y para limpiar todo lo que había hecho Ábalos. Porque sabía que había malas prácticas, sabía que tenía que tapar eso como sea, ¿no? Entonces que van ahora de inocente, de decir que se ha visto sorprendido. El mismo discurso que hizo Ábalos cuando Koldo, no sé nada, me he enterado por la prensa. Parece mentira, y mira, le daba dinero para aquí y para allá y se repartían, que si 600, que tienes que cobrar, que no nos ha pagado Santos Cerdán, que nos quedan 450, que hay que cobrarlo. Bueno, se ha visto que hay unas conversaciones de manejo de dinero. No solo se repartían dinero, sino también algo mucho más grave, se repartían señoritas. Ojo, cuidado. Bueno, si es con su dinero, a mí que hagan lo que quieran. Eso ya es otro asunto. El informe se aposenta, vamos tomando posición todos, vamos descubriendo el contenido de algunas grabaciones. Les voy a someter algunas que demuestran que en algún momento de esta película de mafia pura se rompe la línea de entendimiento entre Santos Cerdán y Koldo. Y tal vez se rompe también con Ábalos, eso está menos claro. Pero las grabaciones de Koldo, que se las ha guardado para negociar con el PSOE o con la Fiscalía o con quien sea, empiezan a salir y son
de un tenor brutal. Ya les digo que hay el lenguaje que utilizan, pues es un lenguaje bastante barrio bajero. Salen a la luz los audios que Koldo García grabó durante años y que destapan cómo funcionaba la presunta red de corrupción dentro del núcleo duro del PSOE. Una de las grabaciones revela el pánico de Santos Cerdán cuando Koldo García comienza a detallar las entregas. 450 600 que no voy a decir que yo traigo el papel, lo sacamos y lo vemos. Vale. 50 de las otras dos, que son La Rioja y Cataluña. Que no quiero que hables de eso, que no se habla. 70. Bueno, que sí, que lo vemos. Ya está. Pero se me quiere decir tantas cosas. En otros se muestra el desencanto que llegaron a mostrar Koldo y José Luis Ábalos por Santos Cerdán. Y el Santos se ha quedado con dinero que le ha hecho delante mío. ¿Vale? Y yo, a mí se me están echando. Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo. De verdad. Para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida, porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie. El de Santos me utilizó durante 15 años. Y en otra grabación, Koldo García le pide dinero a Santos Cerdán. Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él. ¿Cuánto le digo? 60. 60 de sí. Pero yo era ahí, de ahí me damos cuenta y de pánico. Y a pesar de todos estos audios que están saliendo a la luz, Pedro Sánchez solo se ha limitado a pedir disculpas. David Gómez. Es que más explícito no puede ser, es decir, o sea, vamos, que no pueden negar que esto que estaba perfectamente diseñado, que hablan de cifras, de números, de reparto, de que, oye, ¿cuánto tenía que darte? De esto por teléfono. Claro, de esto no hablo por teléfono. O sea, es que tela marinera, si esto no es para dimitir, si esto no es para decir, oiga, no he controlado a mi gente, pues que venga Dios y lo vea, y veremos más, seguramente que veremos más a lo largo de la investigación y a lo largo de todos estos días. Manuel. Bueno, yo creo que el tema tiene calado, el tema es una mala praxis, era un grupo organizado, alguien cobraba, alguien repartía, alguien decidía las empresas que iban a ser adjudicatorias, porque por ahí hay otro audio, otro de las grabaciones que ha conseguido la UCO que dice, no, esta obra tiene que ser para esta empresa concreta. Lo dicen también ellos, porque tenían ya acuerdo de lo que fuera. El tema es gordo y además asociado a los que quedan pendientes, asociado a lo de ahí Europa, asociado a lo del FUE y lo de Aldama. Que son todos los mismos, son todos los mismos, con una influencia venezolana, que viene, hay muchos negocios venezolanos, Santo Domingo. Aquí hay mucho lío. ¿Qué? Y en Marruecos. Y en Marruecos. Aquí hay mucho lío, que está saliendo parte del lío, pero está claro que ha habido una trama organizada de Ferraz que se dedicaba a conseguir pasta y extorsionar y se la repartían 4 frescos de estos. Sí, la UCO habla de organización criminal, o sea, que ojo, que está hablando como si fuera... es que organizado estaba. Totalmente organizado. Alguien cogía, cobraba y repartía. Claro. Eso organizado. Y decía qué porcentaje, porque ahí hablamos... ¿Y qué empresa había que adjudicar? 60, 50 eran y 10 para ti. Pero ¿por qué un señor de organización del partido tiene que intervenir en la adjudicación de obras de un ministerio? Y dice, no, hay que esa obra hay que dársela... Y además el territorio, ¿no? El territorio vasco y navarro, eso, las obras que se hagan ahí es territorio de Cerdán. Eso no podemos meternos ahí porque eso es territorio de Santos Cerdán. O sea que es que bueno, el tema... Hoy el alcalde de León, que se llama José Antonio Díez, dice que, ojo, a mí Cerdán también me virló unas primarias, ahora lo vais a ver. Indiciariamente, pues es la opinión del alcalde de León, que dice que no hay una manipulación de primarias en el PSOE, sino varias, eso está bien. Y luego ha habido una declaración muy relevante de Aldama. No le tengo gran confianza, como decías tú antes, pero hasta ahora lo que nos lleva dicho suele ser verdad. Dice que él se llevó a Zapatero en su avión privado de Caracas a Santo Domingo, lo cual es de traca. ¿Qué hacía Zapatero en el avión de Víctor de Aldama yendo a Santo Domingo? ¿Y por qué siempre sale Santo Domingo? ¿Qué tienen estos en Santo Domingo? Habrá que mandar a la UCO a Santo Domingo, digo yo. Vamos a escuchar a Aldama. Yo creo que esto tampoco lo he hecho nunca, pero mira, hoy ya lo voy a decir. Yo creo que eso sabe bien el señor Zapatero de lo que estoy hablando y si no que dé explicaciones el señor Zapatero, porque también le he escuchado en alguna ocasión hablar de mí en algún mal tono. No entiendo por qué este señor habla mal de mí, porque lo único que yo he sido con él es correcto y encima me han pedido que le lleve
en mi avión privado de Caracas a Santo Domingo y le he llevado. Entonces, que explique qué hacía el señor Zapatero conmigo en ese avión. Que lo explique él. Y luego está la doble consideración o doble vara de medir en eso de pedir disculpas o pedir perdón a la ciudadanía. Hubo un tiempo en el que Sánchez decía que Rajoy pide perdón pero no dimite. ¿Y ahora qué? Ahora tú pides perdón pero no dimites, el regenerador de la vida. Pero va a ser una auditoría. Dices tú. Una auditoría que va a ser una auditoría, ¿verdad? Igual se la va a ser una auditoría. Igual se la encarga Barrabés, ¿no? Vamos a ver esto de los perdones. El objeto del discurso es el mismo. Era una persona de confianza en el partido. No debimos confiar en él. Y las disculpas también. Me equivoqué. Perdón. El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, anunció en 2013 una auditoría externa de las cuentas del PP y se disculpó en el Senado por la corrupción del que fuera tesorero de su partido, Luis Bárcenas. Di crédito al señor Bárcenas, señorías. Lo digo con toda franqueza. Carecía de razones para dudar de su inocencia, así es que me fié de él y le apoyé. Y ese ha sido todo mi papel en esta historia. Lo mismo que hizo Sánchez ayer. De nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. Piden perdón y admiten equivocarse. Cometí el error de creer a un falso inocente, pero no el delito de encubrir a un presunto culpable. Circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Y son evidentemente indicios graves, muy graves. Pero tras las disculpas de Mariano Rajoy, Sánchez no parece recordar las exigencias que pidió al expresidente del gobierno tras su perdón. Usted pidió disculpas, pero no se equivoque. Ni al Congreso ni al Senado se viene a pedir perdón, sino a dar explicaciones, a rendir cuentas y a asumir responsabilidades políticas. Y lo que no toleraba entonces y exigía a Mariano Rajoy responsabilidades. Todos son nombramientos suyos. Usted está asediado por la corrupción. 12 años después, se excusa en que no existe la corrupción cero. Desgraciadamente en este mundo no existe la corrupción cero. Cara dura. Pero total, caradura total, es decir, ¿cómo es posible? Es decir, que ahora diga, pues bueno, pues perdón, hay una diferencia entre Rajoy y el fundamental, que Rajoy no iba maquillado, este señor iba como una puerta pues para acentuar un poco la tristeza o la forma compungida de dirigirse a los ciudadanos. Pero vamos, esto es de tener una cara como un cemento, decir, bueno, la corrupción cero no existe, vaya, pero vamos a ver, si usted usó una mala frase puesta en una sentencia para montar una moción de censura porque el gobierno que había en aquel momento estaba rodeado de corrupción. Bueno, es que aquello era un anuncio con respecto a lo que estamos viendo estos días. Es decir, quiere decir que su gobierno en este momento, que tiene usted imputado a medio gobierno, a media familia, y en aquel momento el gobierno estaba limpio de polvo y paja, no existía lo que estamos viendo en la actualidad. Pero David, el presidente tiene mucha facilidad para cambiar de opinión. No, total. Te dice una cosa y al rato te dice otra, es un profesional. Entonces te dice hoy blanco y dice que no, que es negro, que es mucho blanco, yo se lo he dicho otro y tal, ¿no? Es un profesional de la mentira, es un profesional que lo que ha hecho es nada más que mirarse a él mismo y a su interés personal de permanencia en el gobierno y para los intereses generales de España, sacado de que ha subido el salario mínimo, que ha subido las pensiones y 4 latiguillos, pues mira, ahí está lo que tenemos, descolocado en política internacional y ahí está, que le ha dado a los etarras todo lo que han pedido, a los etarras le ha dado todo lo que han pedido, le ha dado las transferencias de prisiones, han sacado a los etarras, van de candidatos, y están todos ahí con delitos de sangre que no han pedido ni perdón ni han entregado las armas. Y a los secesionistas le está haciendo el programa con ella en la cabeza. Le está haciendo su programa con ella en la cabeza. Sí. Y esa es la realidad. Enemigos de España, donde él se ha puesto a favor de ellos para que no haya alternancia y no pueda gobernar nunca una alternativa distinta de centro-derecha a la que representa ese gobierno Frankenstein que le llamó el pobre Rubalcaba. Bueno, dice Bolaños que no va a haber moción de confianza, que era una de las posibilidades que, bueno, visto que Junts la presentó y la mesa se la admitió, que tenía la oposición, que no la va a haber. Y dicen en el PSOE, si tienes el tiempo para llamarles y escucharles, que es que los socios de la legislatura le dicen no nos pongas en esa tesitura y ni se te ocurra plantear una moción de confianza porque nos pones en un brete y no queremos estar en el brete. Ya veremos lo que aguanta esto. De momento está, como les decía al principio, el PSOE en demolición,
y la Moncloa rodeada de llamas que parece la Roma de Nerón. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos caballeros por sus opiniones, su presencia en el programa y a ustedes por su paciencia e interés, pero para ustedes sí tengo premio. El día en 30 minutos a la vuelta de publicidad. El día en 30 minutos. Los audios del informe de la UCO sobre Santos Cerdán son zafios pero muy reveladores. Revelan, por ejemplo, indubitadamente que Santos Cerdán era la cúspide de esa presunta trama de corrupción de la cual se derivaban comisiones, que luego iremos viendo quién se las iba quedando. Incluso le proponen al instructor seguir hacia más arriba, a ver si hay alguien por encima de Santos Cerdán que ordenaba esta maquinaria de dopaje del Partido Socialista. Las grabaciones descubren un enfado entre Koldo y Cerdán, porque, según denunciaba Koldo a Ábalos, se estaba quedando una parte de lo que se recaudaba de las constructoras de obras públicas que pagaban las mordidas. En síntesis, que la relación entre Koldo García y Santos Cerdán acabó fatal. Y ojo, porque la Fiscalía Anticorrupción no descarta investigar al Partido Socialista por financiación ilegal. En ese informe de la UCO hay varios indicios que apuntan a que ese cobro de mordidas iría más allá de los ya dos secretarios de organización del partido. Nos referimos a conversaciones con un empresario que asegura que no le conviene al partido dejarle fuera de ese reparto de mordidas, y a otras conversaciones también entre varios miembros del partido que indican y apuntan a esa financiación ilegal. El informe que ha trasladado la UCO al Tribunal Supremo contiene por primera vez la prueba de que el Partido Socialista estaba detrás del presunto cobro de mordidas por adjudicaciones públicas. Según apuntan los agentes, Ábalos, Cerdán y Koldo García amañaron adjudicaciones de obra pública en favor de Acciona, a cambio de mordidas que superan el 1.000.000 de euros. Para ello contaron con la ayuda de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el director general de Carreteras, Javier Herrero. La UCO demuestra con mensajes entre Koldo García y Javier Herrero cómo Herrero participó en el amaño de una adjudicación en La Rioja, también en Asturias, y presionó para manipular otra en Sevilla. En uno de los mensajes que se adjunta en el informe, Koldo avisa a Herrero de que le habían pedido su teléfono desde la gerencia del PSOE y le avisaba de que le iban a pedir un impuesto. Se lo dará alguien seguro, solo es por decirte, nada más. Creo que te van a pedir el impuesto. La Guardia Civil señala que horas más tarde, Koldo García le pregunta cómo ha ido y el director general de Carreteras le contestó que había enviado un formulario pero no había especificado la cuantía. Con este mensaje, según la UCO, se deduce que desde la gerencia del PSOE se pidió a Javier Herrero que realizase algún tipo de aportación económica. Pese a los mensajes y pruebas que aporta la UCO, Bolaños asegura que dentro del informe no existen pruebas de tal delito. En ninguna de las líneas de esos 490 folios de informe de la UCO, en ninguna hay ningún indicio de una posible financiación irregular del Partido Socialista, en ninguna. Y Óscar López sugiere que la UCO habla de la cuota del partido. Quiero aclarar que en el Partido Socialista hay una cuota voluntaria que pagamos todos los cargos públicos y que, a diferencia de otros partidos donde ha habido sueldos y sobresueldos, aquí es al revés. Aquí de tu sueldo aportas voluntariamente una cuota al partido. Entiendo que se refieren a eso y que por ahí podrían venir las sospechas. Con lenguaje barriobajero, sí, pero las grabaciones que están incorporadas al informe de la UCO son muy reveladoras sobre la relación que existía entre los integrantes de la presunta trama. Qué repartos había que hacer, quién se había quedado con cuánto, qué obras tenían que ir a determinada constructora y solo a esa determinada constructora. En fin, que explican, por ejemplo, el pánico de Santos Cerdán cuando Koldo, quizás intencionadamente, le relaciona a unas cuantas empresas y unos cuantos pagos que han hecho a la trama esas empresas. Cerdán le dice, no sigas, por favor, no, esto no se puede hacer por teléfono, pero ¿qué estás haciendo? En segundo lugar, se refleja el desencanto en la relación entre Koldo y Ábalos con Santos Cerdán, al que acusan entre insultos de quedarse parte del dinero para su peculio particular. Y también hay grabaciones en las que Koldo
le pide dinero a Santos Cerdán. Luego Santos Cerdán sería el capo de la trama. Salen a la luz los audios que Koldo García grabó durante años y que destapan cómo funcionaba la presunta red de corrupción dentro del núcleo duro del PSOE. Una de las grabaciones revela el pánico de Santos Cerdán cuando Koldo García comienza a detallar las entregas. 450 se le tienen por personas. Que no voy a decir que yo tengo el papel, lo estamos y lo vemos. Vale. 50 de las otras dos, que son La Rioja y Cataluña. Que no quiero que hables de que no se habla. 70 bueno, que sí, que lo vemos. Ya está. Pero es que me quiere decir tantas cosas. En otros se muestra el desencanto que llegaron a mostrar Koldo y José Luis Ábalos por Santos Cerdán. Y en Santos se ha quedado con dinero que le ha hecho delante mío, ¿vale? Y a mí se me están echando. Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo, de verdad. Para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida, porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie. De Santos me utilizó durante 15 años. Y en otra grabación, Koldo García le pide dinero a Santos Cerdán. Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él. ¿Cuánto le digo? 60. Sí. Pero yo... Que yo que era ahí, de ahí me damos 50 y de pánico. Y a pesar de todos estos audios que están saliendo a la luz, Pedro Sánchez solo se ha limitado a pedir disculpas. Y los audios en poder de la UCO rescatan y vuelven a poner en escena nuevos personajes de la trama. Una de ellas es Nicoleta. Esta joven se suma a Jessica Rodríguez, a Claudia Montes o a Patricia Uriz, aquí las van a ver. Todas ellas mujeres enchufadas en distintas empresas públicas. Nicoleta es una joven rumana a la que Koldo quería ayudar, de hecho recurrió a Santos Cerdán y acabó colocando en Enfesa, dependiente de Adif y donde cobraba más de 22.000 euros anuales. Otra mujer que vuelve a cobrar protagonismo es Tatiana, una de las hijas de Ábalos. La Guardia Civil la sitúa como intermediaria del cobro de mordidas para la ONG iberoamericana de su padre. Y el informe también arroja un posible componente internacional de la trama. Varias grabaciones apuntan a Marruecos y a Venezuela, donde Koldo tentó a Ábalos para hacer un negocio con una petrolera cercana a Guaidó. 24 horas después de que Santos Cerdán dijese que dimitía como diputado en el Congreso, todavía no ha formalizado su baja como diputado. El instructor del Supremo, Leopoldo Puente, le ha reclamado que si piensa hacerlo, ¿cuándo lo va a hacer? Para determinar si tiene o no derecho al aforamiento y a esa prerrogativa de la declaración voluntaria prevista para el día 25 de este mes. Ábalos y Koldo han pedido, por cierto, retrasar sus declaraciones ante el Supremo, alegando motivos técnicos, pero sobre todo porque quieren ir a declarar después de conocer declaraciones previstas de personajes de la Administración Pública que han resultado claves para poder amañar supuestamente las concesiones de obra pública. Y el informe de la UCO desmonta el relato que Pedro Sánchez iba manteniendo desde que se destapó el caso Koldo allá por 2024, que él no conocía lo que hacían el por entonces secretario de organización del partido y que ayer mantuvo cuando hablaba de Santos Cerdán. Él no conocía nada. Bueno, pues el informe de la UCO señala en otra dirección. Los agentes deslizan en sus páginas que Sánchez destituyó a Ábalos en 2021 porque conocía los detalles de toda la corrupción que se cernía sobre él. El informe también recoge mensajes entre Koldo y un empresario de la construcción que deslizan que el PSOE, al que se refieren como ganadería, no le interesaba en aquel momento dejarles fuera del baile. Esto lo que viene a decir es que la trama podría ir más allá de Ábalos y de Koldo y alcanzar a todo el partido. Y ojo, porque toda esta información podría ser confirmada pronto. Según ABC, Koldo guarda en un lugar secreto grabaciones de alto voltaje que podrían tumbar al gobierno al estilo, ojo, de las que hacía el excomisario Villarejo. ¿Qué hay que hacer para que Sánchez salga de la Moncloa? Para contestar esa pregunta es obligatorio referirse al trabajo de la UCO, al trabajo de unos valientes jueces instructores, Peinado, Viedma, Hurtado, Puente.
Pero no es justo que el papel de la oposición descanse sobre unos guardias civiles, sobre unos jueces o sobre unos medios de comunicación. ¿Qué más hace falta? Pues hace falta presión y, como dicen en el fútbol, marcaje al hombre, hasta que Sánchez asuma sus responsabilidades y convoque a los españoles a decidir su futuro. Hay que acabar con eso de que Puigdemont decida sobre la vida común de los españoles. La oposición debe salir del letargo invernal, de las agendas y de la musculación de gimnasio y enfrentarse al morlaco. Hay que llamar la atención de que aquí hay que darle unos lances a ese toro y acabar con una estocada certera. Yo creo que lo entienden, pero que en algún caso, por aversión al riesgo, la oposición, y en otros porque las estrategias de los partidos casi siempre están en manos de botarates, la moción de censura es obligada, aunque ya sabemos que imposible. Bien, pero ahí no se puede terminar la imaginación de los opositores. Tienen que generar la atención permanente hasta que se produzca un desenlace judicial o electoral. En las calles les vamos a ayudar en lo posible. ¿Quiénes? Pues los ciudadanos. Algunos estaremos aquí, en la calle, exigiendo que dimita quien tenga que dimitir, pero que esto es un escenario imposible, que exige de nosotros tanto patriotismo como inteligencia. Bueno, ¿cómo cambia el cuento? Recordarán a un Sánchez exigente con Rajoy diciéndole que no vale con la disculpa, usted lo que tiene que hacer es dimitir. Recordarán todos esos argumentos que deslizaba Pedro Sánchez en su día y que contrastan con lo que hizo ayer. Pedir disculpas, eso sí, a la ciudadanía, etcétera, estoy muy defraudado, pero no dimitir. Es que las cosas son muy distintas si uno las reprocha que si uno tiene que asumirlas. El objeto del discurso es el mismo. Era una persona de confianza en el partido. No debimos confiar en él. Y las disculpas también. Me equivoqué. Perdón. El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en 2013 una auditoría externa de las cuentas del PP y se disculpó en el Senado por la corrupción del que fuera tesorero de su partido, Luis Bárcenas. Di crédito al señor Bárcenas, señorías. Lo digo con toda franqueza. Carecía de razones para dudar de su inocencia, así es que me fié de él y le apoyé. Y ese ha sido todo mi papel en esta historia. Lo mismo que hizo Sánchez ayer. De nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. Piden perdón y admiten equivocarse. Cometí el error de creer a un falso inocente, pero no el delito de encubrir a un presunto culpable. Circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Y son evidentemente indicios graves, muy graves. Pero tras las disculpas de Mariano Rajoy, Sánchez no parece recordar las exigencias que pidió al expresidente del Gobierno tras su perdón. Usted pidió disculpas, pero no se equivoque. Ni al Congreso ni al Senado se viene a pedir perdón, sino a dar explicaciones, a rendir cuentas y a asumir responsabilidades políticas. Y lo que no toleraba entonces y exigía a Mariano Rajoy responsabilidades. Todos son nombramientos suyos. Usted está asediado por la corrupción. 12 años después, se excusa en que no existe la corrupción cero. Desgraciadamente en este mundo no existe la corrupción cero. Bueno, y después de la dimisión de ayer de Santos Cerdán, el malestar sigue creciendo entre los socios que temen que este asunto les salpique y exigen medidas más contundentes. Tanto Sumar como Esquerra no descartan en estos momentos presentar una cuestión de confianza si efectivamente se demuestra que este caso escalaba hasta la cúpula del partido. El BNG, por su parte, lo que pide es una comparecencia de Pedro Sánchez. Bolaños dice que no es el momento y que no presentarán una cuestión de confianza, que por cierto es prerrogativa del presidente del Gobierno. Ganando las votaciones, en torno a un 90% de las votaciones en el Congreso las ganamos y por tanto para mí esa es la estabilidad, no poner encima de la mesa cuestiones que no están encima de la mesa. En ninguna de las líneas de esos 490 folios de informe de la OCO, en ninguna hay ningún indicio
de una posible financiación irregular del Partido Socialista, en ninguna. Y en la página internacional, ultimísima hora, un centenar de misiles iraníes caían sobre el territorio de Israel, uno de ellos sobre Tel Aviv. Ese es el principio, al menos, de la respuesta de Irán al ataque sufrido por las fuerzas de Israel. Resulta que durante la pasada madrugada han bombardeado, según dicen fuentes oficiales israelíes, decenas de objetivos en Irán relacionados con su programa nuclear, después de que hayan desoído las advertencias del Centro Internacional que controla la proliferación de armas nucleares. Otro de los objetivos de los israelíes era acabar con la cúpula de seguridad del régimen iraní y han conseguido hacer desaparecer a 3 personajes clave: el general Bagheri, comandante del Estado Mayor, el comandante jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, y el general Gholam al-Rashid, responsable de la base aérea de Qatam ol-Anbiya. Son imágenes distribuidas por el Mossad. En ellas se ve que este golpe no ha sido fortuito. Estaba preparado desde hace tiempo. Miembros de la inteligencia israelí se adentran en territorio iraní con drones. Reventaron las baterías antiaéreas de Teherán, allanando el camino a los más de 200 cazas israelíes. Que atacaron objetivos militares, nucleares y civiles. Israel ha golpeado a Irán eliminando al líder de la Guardia Revolucionaria, otros mandos militares y varios científicos relacionados con el programa atómico. También ha golpeado centrales donde se desarrollaría armamento nuclear. A targeted military operation to roll back the Iranian threat. Netanyahu, obsesionado con atacar Irán desde hace años, se escuda en que podrían estar a punto de conseguir la bomba nuclear. La Organización Internacional de la Energía Atómica acusó recientemente a Irán de no cumplir sus obligaciones. Israel se ha preparado para una respuesta de Irán, que promete venganza y un destino amargo para el país hebreo. Estados Unidos se desentiende del ataque y advierte al régimen iraní que negocie mejor si no quiere desaparecer del mapa. El ataque de Tel Aviv manda al traste las negociaciones en materia nuclear de Washington y Teherán, mientras que sumerge a Oriente Próximo en un futuro incierto. Y en estos momentos nos tenemos que ir hasta el intercambiador de Moncloa, donde quedan escasos minutos para que comience una manifestación convocada con Vox, un llamamiento a toda la sociedad civil para denunciar la corrupción del Partido Socialista. Ahí está nuestra compañera Marien Vallejo. Marien, muy buenas noches. ¿Cómo está el ambiente por allí? Muy buenas tardes, Marina. Pues efectivamente nos encontramos ya en el intercambiador. Quedan menos de 15 minutos para que comience esa marcha hacia Ferraz, hacia la del Partido Socialista, una marcha que la ha convocado Vox tras ese informe demoledor contra Santos Cerdán que conocimos ayer por parte de la UCO. Se espera que en menos de 15 minutos comparezca ante los medios de comunicación el presidente de Vox, Santiago Abascal, y una vez que él termine se empezará esa marcha hacia la sede del Partido Socialista. Aquí ahora mismo el ambiente está tranquilo, sí que se empiezan ya a escuchar gritos a favor de España, gritos de Viva España, también de Pedro Sánchez dimisión. Cada vez llegan más gente, porque nosotros hemos llegado hace unos 10 minutos y no había tanta gente como hay hasta ahora, pero conforme van pasando los minutos todavía hay más españoles que acuden aquí hacia el intercambiador de Moncloa para acompañar a los de Vox, a los diputados de Vox hacia esa marcha a la sede de Ferraz, a la sede del Partido Socialista. Pues muchas gracias a nuestra compañera Marien Vallejo, y de esta protesta nos vamos a otra huelga, en este caso de los sanitarios, de los médicos, que han salido ya a las calles de toda España. En ciudades como Madrid, como Valencia o como Málaga han protestado en contra de ese estatuto marco del Ministerio de Mónica García, del Ministerio de Sanidad. Ellos exigen reducir la jornada semanal a 35 horas, regular las guardias médicas y que eliminen las incompatibilidades para ejercer en la sanidad pública. Denuncian que su situación con las condiciones laborales actuales es insostenible.
Que necesitamos un estatuto marco propio, que legisle sobre los médicos, que somos los que tenemos ahora mismo una situación que no podemos soportar. No podemos seguir trabajando 24 horas seguidas en régimen de esclavitud, sin comer, sin derecho a dormir, sin derecho a ver a nuestros hijos, sin derecho a baja, porque cuando te coges una baja sigues pagando tú por ella porque no te pagan lo equivalente a tu sueldo. Seguimos con condiciones no solo de 2003, sino de hace más de 50 años. Hoy, Marina Rajoy, protagonista del informativo. Así es, protagonista involuntario de estos días tan ajetreados en el panorama nacional y político, que a él le han pillado, bueno, pues haciendo una de las cosas que más le gustan, que es caminar. Está en el Camino de Santiago, allí peregrina junto a su hijo, junto a un amigo de este, y ha sido captado por las cámaras de varios periodistas. Asegura, le preguntaban por el cese de Cerdán, por las alusiones que estos días está habiendo al caso Gürtel, del que él también fue protagonista de alguna manera. Él lo único que ha dicho cuando le han preguntado por este asunto es que hay ciertas personas por las que no se va a acordar cuando visite al Apóstol. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos un feliz fin de semana a todos, especialmente a los que continúen en la Señal del Toro, donde vamos a seguir esa concentración, esa manifestación de Vox que va del intercambiador de Moncloa a Ferraz. Importante ese dato. Terminará en Ferraz y todo se lo contará Alba Vila aquí en esta casa. Que pasen buen fin de semana.